Listo, listo, Muchas adelante. gracias. Vamos a estudiar metafísica en conjunto, que es lo que nos gusta. Y hoy tenemos una sesión preparada basándonos en el texto de registros akáshicos del profesor Rubén Cedeño, donde nos plantea este modo de vivir superior, un modo de recordar, diríamos, el trabajo interno, nuestra perfección, de anclarnos en eso. Vamos parte por parte en ese trabajito metafísico, lo que nos lleva a tener este tipo de sesiones donde son reseteos, son sesiones de reseteo. A veces cuando uno estudia metafísica, pues se va, se va, ¿verdad? O como decimos eh, rancheramente, se nos van las cabras al monte, ¿verdad? Entonces, cuando tienes tanta información de pronto, necesitas pues tener bien agarradas tus cabras, ¿verdad? Tu mente, tus sentimientos, tu vida, que esté contigo para que esto te pueda funcionar. Y en esta actividad, don Rubén Cedeño nos recuerda la base de la práctica metafísica, que por más cósmicamente lleguemos o más elevado nos encontremos, siempre todo esto va a tener que llegar a un aprendizaje práctico. Entonces, esta es la mejor forma de aprender metafísica por medio de la práctica, y este es el decálogo de oro basado en registros akáshicos. ¿De qué estamos hablando en todo este desarrollo que vamos teniendo? Que nosotros tenemos, como diría Jesús, por sus frutos te conocerás, por tus frutos te conocerás a ti mismo. Observa lo que estás expresando en el mundo, y eso sin lugar a duda tiene que ver con tu nivel de pensamientos y sentimientos o la tendencia que venías manejando en tu vida. Entonces es allí donde uno se da cuenta y decide hacer un switch con base en la evaluación. Lo más importante es autoevaluarnos. Afortunadamente en metafísica nadie nos va a evaluar, nadie nos va a decir si estamos bien, si estamos mal. En este sentido interno puede haber prácticas recomendables, ¿verdad? Y prácticamente todo en las sesiones tiene que ver nuestra evaluación, tiene que llevar a cada paso nuestra vida. Tenemos que ver si está funcionando, si es positivo lo que estamos viviendo, y si no, cambiar, ¿verdad? Hacer un stop, un alto, eh, podría ser total, ¿verdad? Un día sin seguir actuando como veníamos haciéndolo. A veces nuestro actuar por, qué sé yo, las prisas, las circunstancias, los malabares que hacemos, se vuelve una vida estrepitosa, ¿verdad? De mucha acción. Y si eso está rindiendo frutos, pues adelante, sigue con ello. Pero si no, date un descanso, que si no, de todas maneras el cuerpo te lo va a pedir en algún momento. Entonces es importante que nosotros estemos siempre en esa observación de nuestra propia vida, de nuestro sentir, de nuestro hacer, para que esto funcione. Sin duda, este stop es muy saludable, pues al menos una vez a la semana. Es, es recomendable, y al año diríamos como tipo vacaciones o descanso o un break, va a ayudar a que podamos hacer una transformación de inercia y adelantemos. Entonces, con eso es que podemos nosotros ver las actividades que podemos hacer para cambiar, diríamos, esa ruta que no nos ha traído el bien, y que al mismo tiempo es una ruta o una rutina mental, lo más importante. O sea, todas las actividades que hacemos en nuestro día tienen que ver con una rutina mental que hacemos. Entonces es curioso, pero cuando tú te pones en un rinconcito de tu casa, tú piensas de un modo. Cuando tú te vas a otra habitación, piensas de otro modo. Cuando tú te vas a la cocina, como su nombre lo dice, pues ahí piensas en qué vas a hacer. Estás cocinando cosas, planes, ideas. Entonces, cada una rutina mental para nosotros
en la cual debemos darnos cuenta, ¿verdad? Ahí es donde esta filosofía llamada Feng Shui, pues es idónea, diríamos, trayendo armonía o cambiando la disposición del sitio en armonía, pues podríamos también propiciar una armonía, primero exterior, ¿verdad? Y aquí nos estamos enfocando en el interior, que también puede seguir con eso. Entonces, es muy importante hacer ese alto, darnos un día de descanso de lo que sea que estemos haciendo, hasta de metafísica, ¿me entienden? De modo que puedas tú tener un reset completo y ver la vida con nuevos ojos. A veces lo único que necesitamos es un descansito y ya. Entonces, con base en esto, es que el adelanto interno se tiene que demostrar vida, ¿verdad? Cómo la física es debido, y ese es el trabajo que corresponde a tu práctica. Los milagros se hacen por tu práctica metafísica. Obviamente vas cambiando tu mente, vas abriendo tu mente, y entonces las posibilidades también se abren, y en algún momento la posibilidad correcta te alcanza o sucede para ti. Entonces es algo que nosotros tendríamos que estar viendo siempre objetivos. Una de las prácticas metafísicas es te regalo lo que se te antoje. ¿Qué vas a hacer? Pues en tu casa seguramente vas a tener uno de estos que tengo por acá. Un post, ¿verdad? Es, digamos, tu presencia, tu vida. Entonces, con un plumoncito, una que a la mano, ves ese decreto, y lo que vas a hacer es el libro, meterlo en... Me dicen si sigue escuchando y viendo. Ya se ve. Listo. Entonces vas a tomar y vas a meterlo allí y vas a leer tu post-it todas las noches antes de irte a dormir. Y todas las mañanas cuando te vayas a levantar. Diríamos, allí es donde vas a aplicar la oración científica, que tiene 7 elementos, donde nosotros declaramos que esto lo decretamos en armonía para todo el mundo, de acuerdo con la voluntad divina, bajo la gracia, si está en ley, de manera perfecta, gracias Padre. Y entonces lo decretas, lo lees y lo relees todas las noches, todas las mañanas, y empiezas a direccionar o a activar ese principio dentro de ti. Es allí donde cada uno de nosotros tiene que trabajar. A nivel grupal necesitamos también hacer oración científica, pero por otras causas donde estemos conectados todos. Por ejemplo, con que prospere un grupo en una ciudad, ¿verdad? Con que haya estudiantes o más estudiantes se liberen en una ciudad. Eh, los grupos del maestro Saint Germain me han contado, y prácticamente ellos fundaron los templos de Saint Germain por medio de decretos. Entonces uno de esos estudiantes nos dijo, necesitábamos 10 millones de dólares y lo decretábamos en grupo. Y eso ocurrió, no me crean mucho, pero al año, año y medio fue que tuvieron su manifestación del templo del I Am. Obviamente tendrían que ser estudiantes, diríamos, sinceros, ¿verdad? Estudiantes como en ese objetivo y con ese mismo objetivo interno. Y de algún otro modo, pues es así como esto se va trabajando. Y ahí es donde entran los milagros grupales.
que también se dejan ver de una forma prodigiosa. ¿Qué es lo que ocupamos para que esto empiece a suceder? Bueno, es el decálogo de oro que nos da don Rubén Cedeño, y dice que metafísica es sin estupideces, ¿verdad? Sin eh, vivir en la inercia que nos lleva a seguir actuando, a seguir diciendo lo que hacemos. Hay una práctica, ¿verdad?, que es simplemente decretar pero sin el estado de conciencia, y eso pues no ayuda mucho, y eso es lo que se balbucea inconscientemente, ¿verdad? Es como antes los rezos, simplemente se decían no, 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 y al final, amén. Y ya, ¿verdad? Con eso creías que estabas bien con Dios. Pero eso, el tema es tu estado de conciencia y cómo vas cambiando tu conciencia por medio de tu oración. Entonces es allí donde sucede también la otra falacia que puede ocurrir, es creer que una medalla, una gema, un cuarzo te va a cambiar tu vida. Y es completamente al revés. Si eres una persona negativa con un cuarzo, ese cuarzo te va a hacer más negativo, te va a multiplicar tu negatividad. Eh, Diríamos que no te va a amplificar lo que eres, ¿verdad? Las medallas igual, si estás actuando mal y tienes una medalla de protección, va a proteger a los demás de ti. Entonces es allí donde tú tienes que ver ese tema, ¿verdad? Las limpiezas de chakras y todo eso son una falacia, porque algo que es energético es de fuego. Piensen ustedes en el cuerpo etérico, es puro fuego, pura energía. Lo que puede suceder es que no está el fuego suficientemente activo en alguna parte de nuestro sistema etérico, pero eso no quiere decir que ocupe una limpieza, necesita, diríamos, que lo activemos, y la forma en que lo activamos, el fuego de los chakras, es actuando consono con ese chakra. Diríamos que el chakra se vuelve una proyección, ¿verdad? Cuando el chakra laríngeo, por ejemplo, se proyecta cuando nosotros decretamos. Y lo ideal es que sea un chakra así tipo trompetilla, ¿verdad? Todos los chakras tienen que ser como trompetillas hacia afuera. Entonces, de tal modo que siempre estén proyectando. Cuando hace falta una proyección es que están abollados o están hacia adentro, y hay que empezarlos a activar con el cuadrante de causación, que es el pensamiento, por ejemplo, de salud, ¿verdad? Del entrecejo, el sentimiento saludable, las palabras de salud y de curación, la oración y el servicio de curación. Y por último, la acción saludable, ¿verdad? Allí es donde cambias tu vida o vives, diríamos, consono con esos principios. Y los registros akáshicos y todo ese tipo de temas que son regresiones, pues la realidad es que la palabra misma lo indica, te regresan. ¿A qué? Pues ve tú a saber, pero piensa que tú eres la mejor versión que ha vivido de ti mismo en este universo hasta el día de hoy. O sea, esto es de lo que se trata. Y ahora sí, ¿verdad? De lo que se trata en metafísica es la práctica de la presencia de Dios, que es el reconocimiento o la bendición divina ante todo lo que haces, todo lo que vives, todo lo que sucede. Siempre le encuentras el lado positivo, siempre le haces una bendición a los alimentos, o le haces una consagración a tu viaje, o haces un tratamiento de prosperidad para tu cartera, o haces, diríamos, sonrisa y beso a la gente, ¿verdad? Reconociendo que ahí está activa esa presencia en ti. La oración científica que hemos comentado, el cuadrante celestial de causación, que es lo que hemos platicado, y este decálogo de oro que viene a complementar todo este asunto. Si hay dudas, participaciones a lo largo de todo esto, o algún caso de superstición, ¿verdad?, que se nos haya ido y que les venga a mente, o luego hay nuevos, ¿verdad? Luego hay nuevas supersticiones creadas. Entonces, en metafísica las supersticiones no sirven de nada. Al contrario, ¿verdad? Sirven para romperlas cada vez más. Entonces ese es el fundamento que traemos por acá. En este decálogo de oro vamos a ver estos 10 elementos, ¿verdad? El primero es el darnos cuenta de todo. Y aquí nos dice
Rubén que hay que aprendernos de memoria, repasar y respetar. Entonces, a ver cómo hacemos la mnemotecnia, ¿verdad? Los expertos de mnemotecnia aquí del grupo, a ver qué nos dicen. Pero el primer paso es darte cuenta de todo. O sea, una observación plena. Al menos de todo lo que haces. Al menos de todo lo que dices, piensas y sientes. O de lo que te rodea. Entonces, es más sencillo de lo que parece. Uno de los casos quizá que nos pueda ayudar a entender esto es el caso de una persona que viva en una habitación, diríamos, pónganle ustedes de 6 por 6 y que sepa exactamente dónde está su ropa, su equipo, su tecnología, su conexión, todo lo que ocupa, sabe cuándo vienen los recibos de la luz, del agua, de internet, del gas, diríamos, sabe los comercios cercanos, sabe lo que puede comer o que está disponible a modo de restaurante, sabe, diríamos, algo de historia del lugar donde se encuentra y podría guiar a turistas si llegan a su sitio. Sabes algo, pues, ¿me entiendes? Ahora sí, ¿verdad? Si te metes a las tripulaciones espaciales, pues tienes que saber ahora sí por qué la misión de Apolo 11 sucedió como sucedió. Y eso a nivel técnico, a nivel, ahora sí, de planeación y a nivel de mecánica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces estamos hablando de que todo va de acuerdo a tu mundo. Y es allí donde tendríamos que estar muy, muy enteros para poder darnos cuenta de lo que nos rodea, de nuestra vida. Les he platicado en muchas ocasiones este caso de Francisco de Asisi, que él se la pasaba barriendo todo el día, su convento. Y esos conventos se le multiplicaron 20 veces, 200%, 300%, qué sé yo. Y él seguía barriendo el convento. Por eso lo menospreciaban. Porque creían que necesitaban a alguien con don de mando, con, qué sé yo, esas ideas de liderazgo, como querían hacer con Jesús, al verlo como un dirigente político más que un dirigente religioso. Entonces, ya lo adelantaba Jesús, su reino no era de este mundo, su reino tiene que ver con el reino de la autoconciencia. Y el tema también de Francisco es que es pregunta, ¿verdad? Posiblemente él generaba conciencia del sitio, de su vida, de lo que hacía, barriendo. Y tú puedes decir, ¿cómo puedes hacerte consciente barriendo? Bueno, por lo menos tenía medido de cuántas barridas limpiaba el espacio, ¿me entiendes? Por lo menos conocía cada rincón donde se juntaba el polvo en su convento. Y y entonces tendríamos que darnos cuenta de que esto es muy, diríamos, sencillo, o sea, que está al alcance de nuestra vida y de nuestra mano. Obviamente hay momentos donde eso no estamos a lo mejor en una etapa de crecimiento, de expansión, como a Francisco, que se le multiplicaron los conventos. ¿Y qué te haces, verdad? Pues sigue barriendo, ¿verdad? Del convento donde estés, síguelo barriendo y síguelo conociendo, que de algún otro modo eso va a traerte esa conciencia. El segundo, seguir los procesos lógicos. De algún otro modo, metafísica todo tiene que ver con la inteligencia, con el rayo dorado. Y nosotros, antes de proceder con algo, tendríamos que pensar qué es lo que procede aquí, qué es lo lógico que debe de suceder antes de que esto suceda. Entonces, yo siempre diríamos que molesto a los estudiantes de los grupos porque tenemos charlas y
ponen sillas como en un estadio, ¿verdad? Así como 50 para que con palco, ¿verdad? Con palco, con y demás. Y entonces lo que yo les pregunto siempre es, ¿cuántos estudiantes hay esperando la entrada? ¿Me entienden? Porque sí, de acuerdo al número de estudiantes, pues se ponen las sillas del lugar donde se da la charla. Diríamos como pensar en un sistema lógico. Ya luego pues acabas poniendo más o menos o lo que sea. Bueno, eso ya es, esa es la ruta lógica o el criterio lógico, ¿me entienden? Más allá de así, te chupas el dedo, sientes el airecito y dices, ¿cómo que van a venir 100? Pues no, ¿verdad? Esto tiene que ver con un sentido de que nosotros sepamos. Es muy importante que siempre antes de invitar a una reunión, a una comida o a un lugar, pues tengas el lugar donde va a ser asegurado. ¿Me entienden? No se puede lanzar un aviso, una invitación, si no tienes una propuesta al menos, ¿verdad? De sitio, de restaurante, de lugar y demás. Eh, Porque ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a ver en el Zócalo de Ciudad de México? Pues no, ¿verdad? Todo tiene esta lógica. Vamos a ver el proceder positivamente con este cuadrante. En todo lo mejor, menos es más, diríamos como una regla de elegancia y bien. En armonía para todo el mundo, bajo la gracia divina, de manera perfecta, de acuerdo a la voluntad divina y si está en ley. Que si ven, está fácil los 5 últimos, del 6 al 10, porque es la oración científica. Entonces, nuestra mnemotecnia más bien tiene que ver con aprendernos de memoria los 5 de arriba, ¿verdad? Darnos cuenta de todo, seguir procesos lógicos, proceder positivamente, en todo lo mejor y menos es más. Entonces, ahí está, estos dos que pueden ir en conjunto, ¿verdad? Darnos cuenta y llevar procesos lógicos. Una vez que observas, pues dices, entonces lo primero que debe de suceder es esto. Segundo, debo de checar esto. Tercero, puedo observar esto. Y entonces vamos nosotros planteando. Esta es una cuestión muy bella. Viví un tiempo con mi familia en Inglaterra y es otro modo de vida, otra cultura, otro tipo de pensamiento. Y había algo que ellos hacían desde diciembre o noviembre del año en curso, ya cuando iba a acabar el año, pues. Y ellos hacían una planeación anual de sus vacaciones, justamente para poder coincidir en algunas o para no coincidir en otras, ¿me entienden? Y entonces, eso como familia me marcó muchísimo en el sentido de decir, bueno, tienen un plan para vivir, para coexistir, para viajar o para no viajar en tales o cuales tiempos y se organizaban así y prácticamente en los países que viven así, viven un año por adelantado con sus planes de vacaciones. Entonces eso es estar previendo, diríamos, darse cuenta y estar previsto y en este caso pues provisto para todo ello. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Puede no llegar a cumplirse ese proyecto inicial. Y ahora sí es donde viene la regla, ¿verdad? Que las reglas están hechas para romperse. Las planeaciones, fijarlas, pero necesitas tener una planeación, necesitas tener un paso a paso, una guía, un calendario, una agenda, para que eso avance, proceda, se mueva. Entonces, ahí es donde está esta previsión por adelantado, donde tú sabes el cómo puede eso suceder de acuerdo a tu estado de conciencia y eso es maravilloso porque tú puedes proponer y decir, pues yo pienso que esto puede ser de este modo. Pero hay a lo mejor una persona que dice, yo ya fui, ya lo hice de ese modo y ¿sabes qué? Sí, pero hay que ajustar y no viajar cuando está helado.
porque se congela uno. Ah, bueno, pues sí, entonces eso adecúa. Entonces esto es de inteligencia, ¿verdad? Por eso las personas que deciden cosas tienen que estar informadas acerca de los asuntos. No se puede tomar una decisión sin estar informado o considerar a alguien que lo pueda estar. Y después, jamás se debe actuar precipitadamente en nada. Ahí es donde tendríamos que hacer un stop, un paso atrás, un break, y entonces recapitular un poquito antes de proceder agitadamente en algo para que eso nos pueda funcionar. Y entonces ahí está, ¿verdad? Hay que pensar en todo lo que se hace o se va a hacer. Adelantado. Ahí es donde viene esta imagen de El Pensador de Rodin, que es una escultura que se encuentra en la plaza principal del Congreso en Buenos Aires, Argentina, y en el Museo Soumaya, cuando estás a punto de entrar al museo. Es un hombre desnudo, desnudito sentado en una piedra, pero el hombre está pensando. Y el hombre es una figura que invita a pensar, pero al mismo tiempo, si tú observas sus extremidades, o sea, las plantas de sus pies, tú vas a poder observar que esos pies están en tensión. Los dedos de los pies de abajo se les pueden ver las venas y diríamos los huesos en tensión, como si estuviera a punto de levantarse ese pensador. O sea, que sí hay que pensar, pero para actuar. Es un error pensar de más. Eso ya está diagnosticado. Se llama la... Ay, ahorita me viene el nombre. Pero es lo que se llama procrastinar, ¿verdad? Pensar de más las cosas. Darles, diríamos, mucho pensamiento, y en lugar de que eso te lleve a actuar, mate la acción. Entonces tendríamos nosotros que siempre pensar lo suficiente para poder actuar inteligentemente, no para pausarnos, no para detenernos. Entonces es allí donde pues vale la pena informarse de todo esto. Entonces, darnos cuenta y procesos lógicos van de la mano. El proceder positivamente lo tenemos en el cuadrante de causación, donde nos dice Rubén: nunca jamás exponer dificultades, imposibilidades o quejarse de algo. Lo positivo es asistir, no faltar, o sea, hacer, activar. Diríamos que si una persona pasa demasiado tiempo en sus problemas, les está dando poder. Y si una persona pasa demasiado tiempo dudando, trabajando, en lugar de estudiando, preparándose, pensando, entonces le está dando poder a eso y no va a tener un modo de poder cambiar esa situación. Entonces, esto es maravilloso, por ejemplo, cuando una persona se establece en una disciplina de estudios. Puede ser X curso, o sea, tú tienes tu vida normal, qué sé yo, pues de lo que trabajas, tu familia, lo que hagas, pero además de eso te sometes a un curso, un diplomado, un taller, unas sesiones, ¿verdad? Una disciplina de estudio que te lleva un esfuerzo extra semanal, ¿verdad? De a lo mejor estar ahí atento, estar estudiando, estar repasando, estar viendo los contenidos o leyendo, dependiendo el esquema en el que te sumes. Y la carga que te viene la primera semana, la segunda semana, la tercera semana, pues es una carga extra en tu vida. Y entonces es allí donde la gente pues se pregunta, no, pues lo podré lograr, será la carga suficiente para mí, etcétera, etcétera. Y vienen muchas preguntas, pero lo que empieza a suceder es que tu mente empieza a cambiar en ese inter. Y si tú te mantienes y eso lo adaptas como parte de tu rutina, eso después va a ser parte de ti
y va a cambiar también tu esquema mental. Y es lo maravilloso de la educación. Y no solamente eso, piensa que puede ser un curso muy sencillo, donde a lo mejor no se te exige de más, ¿verdad? Como suele pasar en los cursos de metafísica, pero eso te va llevando y te va abriendo portales y te va abriendo ideas nuevas, planteamientos nuevos, situaciones nuevas, y entonces es allí donde de pronto estudiantes nos escriben y dicen, ¿sabes qué? Es que estoy batallando para encontrar trabajo, ocuparme, soy un súper arquitecto, me encanta lo que hago, he trabajado grandes proyectos, grandes obras, pero me encuentro eh, eh, tirado en mi cama en los últimos 2 meses sin moverme, sin levantarme, pues allí, ¿verdad? Mandando CVs, currículums y demás, y diríamos en situaciones absurdas. Y ahí es donde tienes que activar este proceder positivo. No te puedes dejar de la situación. Tienes que rápido empezar y mover la energía. Obviamente, pues en un esquema ahora sí que arquitectónico, pues tú dirías, oh, pues ocupo que me contraten para una obra o que me hagan esto y demás, pero si tú eres arquitecto, pues puedes inventar de la nada una casa, una construcción, puedes ponerte a hacer planos, a hacer visitas, visualizaciones, en terrenos, espacios donde tengas esto como disponible, ¿me entiendes? Si te gustara hacerlo en ese lado, si no, algo más sencillo, levántate, toma la escoba, el recogedor y ponte a barrer tu casa, ponte a lavar los trastes, ponte a mover la energía allí. Verás que el punto clave de la vida es mover la energía mientras piensas cosas positivas, pues mientras estás ocupado positivamente, mentalmente y demás, pues todo eso te va a ir bien, todo eso te va a hacer bien en tu vida, y parece mentira, pero eso te va a colocar en el lugar o te va a ir colocando en los lugares donde necesitas estar, pensando, moviéndote, sintiéndote, activando todo eso. Entonces, este cuadrante de causación es fundamental en la vida diaria. Tú te tienes que poner siempre qué me toca hacer ahorita. Y si no tienes mucha idea de lo que tienes que hacer, ahí está a la mano siempre, pues una escoba estilo Francisco, ¿verdad? Francesco. Luego viene este elemento que es muy importante. El padre de la metafísica moderna es Emmett Fox, una persona exquisita, y su lema era solo lo mejor. Y es un mantra de vida que tú puedes siempre declarar cuando llegues a un restaurante. ¿Qué desea comer? Bueno, ¿qué es lo mejor que tiene el día de hoy? ¿Cuál es la mejor mesa? ¿Cuál es el mejor lugar para ir a comer aquí? ¿Cuál es el mejor equipo para trabajar con él en mi trabajo? Siempre hazte esa pregunta y vas a ver cómo se te abren las posibilidades, los esquemas, los fundamentos para que estés en eso, para que estés siempre disfrutando de esas posibilidades divinas en tu vida. Entonces, la mejor enseñanza, ¿verdad? Lo que de verdad te gusta o quieres estudiar, lo más adelantado finalmente es lo que te corresponde y que va de la mano con eso. También en los alimentos, ¿verdad? Decíamos, la vestimenta, la mejor marca, lo más elegante que esté disponible para ti, eso es fabuloso. Las mejores palabras, los mejores contenidos, la mejor forma de decirlo. Hay veces, ¿verdad? Y me perdonan, que la mejor forma de decir algo es con una palabra altisonante, como para que se quede, ¿verdad? Para que se quede en la mente. Una palabra altisonante no necesariamente es una grosería, sino se le imprime pues la energía de odio, ¿verdad? De destructiva
a la persona, pero ayuda para fijar en la mente ideas, ayuda para acentuar aspectos que pueden estar ahí todavía con esa necesidad. La actitud siempre, eso es fundamental, ¿verdad? Eh, Tenemos que tener una buena actitud ante todo. No hay que ser una carga en el mundo para las personas. Una mala actitud hace que te tengan que sostener tus padres, tus hermanos, tus hijos, tus compañeros, tus parejas, qué sé yo. Te tienen que estar allí sosteniendo, te tienen que estar cargando. Por eso decimos que la gente cae gorda, ¿verdad? Porque nos cae de peso, cae pesada, porque una mala actitud hace que las personas que tienen buena actitud tengan que soportar el peso de esa persona con mala actitud. Entonces eso no hagámoslo por una sanidad propia, de no ser una carga para las demás personas. Con eso vas a hacer el mundo mejor. Ya olvídate de tú de hacer cosas por los demás. Mientras tú te seas responsable de tu actitud, de tu bienestar, de tu salud y demás, ya con eso estás del otro lado. Eso va en nuestra vida del mejor modo y por supuesto, de acuerdo a tu estado de conciencia, que puedas siempre buscar lo mejor. La mejor compañía, sin lugar a dudas, uno busca acompañarse de personas agradables, felices, prósperas, sonrientes, amables, inteligentes, con belleza. O sea, esa es una ley de vida. Uno es lo que busca en la vida y hasta los animalitos, imagínense, si ya un perrito busca a alguien que le trate bien, pues los seres humanos al triple. Entonces nosotros tendríamos que buscar siempre acompañarnos con personas sabias, amorosas, en inteligencia, con entusiasmo por vivir y demás, y no gente que nos jale a estar demacrates, tristongos, ni nada. Eso es cuando uno decide. Y ojo, ¿verdad? Mucho ojo. Si descubres que hay una persona que ya diríamos de ser pues y demás, tienes tú que eso entre a tu mundo. Sabrá Dios cómo lo vas a hacer, ¿verdad? Pero tienes que estar atento de todo eso, porque finalmente eso te puede distraer de tu trabajo interior. El mejor transporte y las mejores rutas, bueno, pues gracias Padre, ¿verdad? Que está decretado para todos. El mejor hotel, el mejor salón. Siempre buscar lo mejor en nuestra vida, a nuestro alrededor, que estemos llenos de todo esto. Y ahí es donde viene este ámbito de elegancia. Mientras menos elementos, menos repeticiones, menos adornos, menos decorados, más elegancia, más distinción y más originalidad. Entonces, vivir o tener este modo, diríamos, lo mejor no tiene por qué ser barroco, churrigueresco, ni excesivo, ¿verdad? Sino puede ser algo, un detalle que sea lo mejor, y eso representa ya una elegancia y una pulcritud en nuestra vida. Entonces dice Rubén acá, ¿verdad? Mientras más adornos, más elementos, más accesorios, más ordinario, más vulgar, más chabacano, más bajo. La verdad yo no había escuchado la palabra chabacano antes, ¿verdad? Pero pues, ahí a los chabacanos les pues que son, decía Rubén en el texto, ¿verdad? Entonces, ahí es donde avanzamos ya a la fase de la oración científica, que debe ser una práctica de vida, tal cual, ¿verdad?
La armonía es que haya una simetría, que haya unos, diríamos, unos mandalas en nuestra vida, que haya como elementos simétricos, que haya estética, que estemos lo mejor acomodados posibles nosotros, lo mejor acomodados en nuestro sitio donde nos encontramos. Siempre hay un orden o una posibilidad para estar de un mejor modo, y que eso sea en concordia divina. Diríamos, con todo lo lindo, colores de los arcoíris, con cosas lindas, siempre buscando eso, esa es nuestra armonía. Bajo la gracia divina es del sexto rayo, ahí está irradiando el amor, la paz, las cualidades que hacen algo agradable, eso es la gracia divina. Un clima agradable es por vía de gracia divina. Un lugar para vivir lindo, esa es la gracia divina. Contar con todo lo necesario, eso es estar en gracia divina. Y pues el desgraciado es el que carece de todo eso, está en una desgracia. Y de manera perfecta, pues tiene que ver con el plan divino de perfección. Allí es donde nosotros vamos viendo ese plan divino o ese objetivo que se va desenvolviendo cada vez de más puro, más perfecto, con base en lo que nosotros estamos desarrollando. Y lo perfecto es ni más ni menos lo que te corresponde. O sea, es un elemento que es auténtico para ti. Puede no ser perfecto para otra persona, pero es perfecto para tu vida y para tu mundo. Entonces, aquí es donde están los elementos de la oración científica. Y si está en ley, de acuerdo con la voluntad divina, la voluntad divina pues es del rayo azul de la presencia, y esto es justamente que la voluntad divina siempre es lo superior o siempre es el bien para nosotros, no aceptar nada negativo para nosotros ni para nadie, no normalizar la tristeza, la agonía, la miseria, la opresión, el odio. Hay que rebelarse ante todo eso, y justamente que la voluntad divina se exprese quiere decir que solamente triunfa el bien, el amor, y que finalmente a lo mejor nosotros en nuestra cabeza humana, ¿verdad?, no sabemos cuál es la voluntad divina del amor en nosotros, pero lo superior tiene un plan divino superior del amor que nosotros nos podemos imaginar, de la prosperidad, así también, de la salud, no se diga. Entonces nosotros tendríamos que estar en un trabajo constante por que no se haga nuestra voluntad, sino se haga la voluntad divina. Y así es como lo decretaba el Maestro Jesús, ¿verdad? Hágase tu voluntad y no la mía. Porque la voluntad divina siempre busca lo superior para todos. Y si está en ley, quiere decir que está en el principio de correspondencia con la ley del ser. Las tres leyes cósmicas, que es la de economía, síntesis y atracción. Las tres leyes motrices del movimiento de la energía, ¿verdad? Sattva, rajas y tamas. Las 7 leyes del sistema, las 7 leyes crísticas y las 7 leyes herméticas, que es finalmente lo que nosotros practicamos en metafísica por medio de los estudios del ciclo básico. Entonces, pues prácticamente allí es que tenemos la mnemotecnia del día de hoy por medio de estos elementos del decálogo de oro, donde los 2 primeros tienen que ver con darnos cuenta, tener procesos lógicos, luego procedemos positivamente, siempre moviendo la energía y siempre con lo mejor y buscando la elegancia, y luego siempre en armonía para todo el mundo, de acuerdo con la voluntad divina, bajo la gracia y si está en ley de manera perfecta. Diríamos que allí es donde está nuestro trabajo metafísico diario, diríamos, para estar revisándonos y haciendo un checklist diario. Entonces, eso es lo que hemos preparado para el día de hoy. Si hay alguna pregunta o aportación, está disponible. De todas formas, seguiremos
compartiendo toda esta enseñanza para la próxima semana. Seguiremos todavía con registros akáshicos y ya en breve vamos a anunciarles el curso de Dorje Supremo que vamos a iniciar en unas cuantas semanas para irnos preparando para ese objetivo. Yo les agradezco mucho. Ahí está Anilú y te paso el micrófono. Gracias. Yo veo que nadie pregunta, todo el mundo sabe, pero yo no sé. ¿Cuáles son las 7 leyes del sistema? Las 7 leyes del sistema son las 7 leyes donde nosotros trabajamos con los 7 rayos. Hay un libro que se llama Espiritualidad Dinámica, donde se expresan las leyes y diríamos que el ser en nuestra vida tiene que expresarse con leyes, donde esas leyes se expresaban antes de que nosotros viniéramos a este mundo, como la ley, por ejemplo, de la libertad. Pero ¿qué pasó? El ser humano cayó en opresión y cayó en esclavitud, cayó en muchas cosas. Y esa ley tuvo que venir con la llama de la resurrección a hacer la ley de la transmutación y la ley del perdón. ¿Por qué? Porque si no existiera esclavitud, no necesitarías libertad, ¿me entiendes? No necesitarías, si no existiera el odio o el rencor, no existiría, no fuera necesario el perdón. Entonces, de acuerdo con la caída, fue que esto empezó a ocurrir. Las leyes, por ejemplo, era la ley de la vida. Y cuando el ser humano se empezó a enfermar, eso se volvió la luz. Donde nuestro mundo necesita trabajar desde estas leyes divinas, más allá de las leyes humanas, porque las leyes humanas siempre te van a colocar en un sentido erróneo. Ahí está Guadalupe con su mano alzada. Sí, y las crísticas, ¿cuáles son? Son 7 sistemas y 7 crísticas, ¿esas cuáles son? Las 7 leyes crísticas, déjame te digo lo que dice el texto exactamente. Que son sacrificio, impulso magnético, servicio, repulsión, progreso grupal, respuesta expansiva de los 4 inferiores. O sea, diríamos, son leyes de la manifestación crística, el sacrificio, por supuesto, está ahí presente, son lecciones ya diríamos, del principio crístico y de interiorismo. El impulso magnético es esta ley donde siempre hay un maestro y 12 apóstoles, un sol y 12 planetas. La ley del servicio no se diga, o sea, para que se exprese el Cristo tiene que haber servicio. La ley de repulsión es con la cual se establecen los campos de fuerza o de protección. La ley de progreso grupal es a nivel crístico del alma y es allí donde esto va avanzando, diríamos, grupalmente. Es que se hace un trabajo, diríamos, a nivel alma. Como almas nos vamos trabajando, o sea, es necesario trabajar grupalmente para que se manifieste ese principio crístico. La ley de respuesta expansiva que va haciendo en diríamos, en esa multiplicación grupal que se va expandiendo. Y de los 4 inferiores, que ya prácticamente es que los 4 inferiores es la llamada crucifixión, que vivan o se positiven de acuerdo al Cristo.
Entonces, ahí está, ¿verdad? Entonces están las 7 leyes, para regresar acá, las 7 leyes crísticas, las 7 leyes herméticas, las 3 leyes motrices, las 3 leyes cósmicas, y ahí está que entre las leyes del sistema y las leyes crísticas trabajan bastante similar. Allí prácticamente está vibración, cohesión, desintegración, control magnético, fijación, amor, sacrificio y muerte. Entonces son los principios que están allí metidos como en estas leyes, que finalmente son las que nosotros vemos en la vida. O sea, vemos que se reproducen esas leyes que son prácticamente el eje de todas ellas es el ser, o que nos volvamos autoconscientes. Prácticamente ahí está ese trabajito, pero las leyes crísticas ya van en un sentido de cómo nosotros nos bienaventuramos, como diría Jesús, que es también lo mismo que el nirvana del señor Gautama, o la nadidad de Lady Nada, o el samadhi de Paramahansa. Entonces, el gran asunto es cómo nosotros entramos al siguiente nivel de vida o de conciencia, y eso naturalmente tiene que ser por medio del grupo. O sea, el grupo de servidores es donde se expresan las conciencias crísticas, o donde tienen un lugar para expresarse en el mundo. Pero finalmente eso tiene que ver con el ser humano que entiende la ley del ser, que cuando le sirves a alguien, te sirves a ti mismo, que cuando te agrupas, lo haces y en este caso multiplicas pues este servicio o este trabajo interior de un modo superior. Entonces, cuando decimos si está en ley, es quizá la afirmación más pues sí, más fuerte dentro de la oración científica, porque hay muchas leyes cumpliéndose allí o manifestándose. Entonces nosotros tendríamos que proceder con mucha calma y, como diría Connie Méndez, que se manifieste ni más ni menos lo que nos corresponde de acuerdo con la ley que estamos trabajando. Entonces, ahí es donde puede ir esto de un modo superior. Porque qué tal si tú estás ya trabajando con alguna de las 7 leyes crísticas y tú sigues pidiendo cosas personales. Una de las leyes crísticas es la de agrupación. Entonces eso quiere decir que tu trabajo o tus oraciones o tu trabajo interno tiene que ser grupal. Entonces de pronto podemos estar medio pues sí, confundidos, y esa es una de las razones por las cuales no convendría, diríamos, una situación personalista, sino que esto pueda funcionar y trabajar para algo superior. Como el caso que platicábamos de estos amigos del IAM que precipitaron su templo de Saint Germain decretando. Entonces, pues ya viven en ese propósito grupal, y ese es lo que importa en ese nivel, diríamos, de cumplimiento de las 7 leyes crísticas. Y las leyes del sistema no tanto, porque todos estamos, diríamos, viviendo sobre eso natural, que es lo que necesitamos ahora trascender por medio de las leyes divinas. ¿Vamos bien hasta acá? Muy bien, pues esta actividad sirve de recordatorio para todo este trabajo metafísico. Si les parece bien, vamos a hacer nuestro decreto de provisión. Podemos tomar nuestro nativo, vamos a
pensar y sentir en la prosperidad de nosotros y podemos decir, gracias Padre por la provisión divina que se manifiesta visible y tangiblemente en mi vida, en mi mundo y en mis asuntos. Decreto que así sea para todo este grupo y todos los grupos bajo esta radiación. Gracias Padre, que así es y así será para todos. Pues gracias a todos por participar el día de hoy. Y pregunta Francisco si estas leyes las puede encontrar en el libro. Sí, exactamente, en el libro Registros Akáshicos de Rubén Cedeño es donde vienen todas estas leyes. Yo les agradezco mucho y nos vemos para la próxima. Pásenla bonito. Buenas noches. Adiós. Buenas Gracias. noches. Gracias. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias.